En un país donde la identidad nacional se construye más a partir de la idea de grupo que sobre las singularidades, también en las situaciones de emergencia es importante no exceder el propio espacio de uno y respetar las reglas. Solo así es posible mantener el orden social y conservar la propia identidad. Durante las próximas semanas, seguramente, los japoneses continuarán haciendo lo que le han enseñado a hacer, intentando controlar su propio dolor y colaborar con los demás, respetando las reglas. Si así no fuese, el país caería en el caos más absoluto y la gente se sentiría aún más desorientada. Esta nueva catástrofe pondrá a prueba todos los manuales, los simulacros y los ensayos hechos hasta ahora, pero de seguro los japoneses saldrán adelante con la frente en alta y finalmente fortalecidos, como siempre les ha ocurrido en el pasado. Perdón. Como ustedes ven, el aprendizaje, todo eso que en otros países se practica tan naturalmente, donde los riesgos de que haya una catástrofe natural, todo el mundo tiene que estar preparado para tener una forma de responder, para poder enfrentarse con una situación sumamente difícil y sumamente complicada. Solamente la gente que está preparada es la que puede llegar a salvarse. En nuestro país, en toda América, evidentemente no somos muy propensos a este hecho de cuidarnos. Dejamos todo librado al azar de que cuando ocurran los accidentes, cuando ocurran las catástrofes, tengamos que hacer algo de improviso, que lógicamente nunca salen bien, terminamos haciendo las cosas muy mal y el costo siempre termina siendo muy costoso desde cualquier ángulo que uno lo mire. Por eso es importante, no importa de quién aprendamos de los que saben, de los que han hecho de la experiencia de la vida y del sufrimiento una situación tan especial que, llegado una situación tan caótica como esto, han podido enfrentarla y están tratando de resolverla de la mejor manera posible. Pero bueno, ya está acá Alfredo Santucho con las noticias de las 22. Aparte de usted puede comunicarse con nosotros a través del Facebook, Medicina a la Carta, donde podrá escuchar el programa, donde podrá emitir opiniones, donde esperamos sus sugerencias, todos los temas que pueden llamarle la atención o que desean que nosotros lo pongamos al aire, siempre va a ser bien recibido y vamos a tratar de responderle todas las sugerencias o todos los deseos que los oyentes tengan. Flavio de Cañada de Gómez dice: doctor, aquí en Argentina no hay una educación de prevención para este tipo de catástrofes y quisiera saber si habrá algún día una educación sobre eso. El miedo y el pánico que sufro corresponde al tema. Flavio, usted sabe que las fobias tienen salida. ¿Y qué es el trastorno de fobia? Porque bueno, se entronca con lo que Flavio preguntaba y decía: cuando una persona se enfrenta a situaciones complicadas o peligrosas, aparece una reacción de miedo, que es una reacción normal, que ayuda para estar alerta, afrontar la situación adversa y mantenerse a salvo. La fobia es un miedo desmesurado, inoportuno y persistente a un objeto específico, situación
o actividad que la mayoría de las personas no consideran peligrosas. Es una respuesta de miedo anormal a un peligro imaginario. Es una reacción irracionalmente exagerada ante situaciones consideradas amenazantes. Entiéndalo, es una respuesta de miedo anormal a un peligro imaginario. Es una reacción irracionalmente exagerada ante situaciones que el paciente considera amenazantes. ¿Ante qué tipo de situaciones se produce? Las personas pueden desarrollar reacciones fóbicas a animales, actividades o situaciones sociales. Circunstancias como estar en la oscuridad, lejos de su casa o viajar en avión. Restringen las actividades y las personas toman medidas extremas para evadir estas situaciones, alterando la vida en sociedad. Evitarlas pareciera ser la opción más segura. En realidad, las personas se sienten atemorizadas en un determinado lugar o situación y no saben por qué. Cada vez que están en la misma situación, sienten un miedo desmesurado. Ahora, uno se plantea, ¿es frecuente la fobia? Y sí, afecta a personas de todas las edades. Es la enfermedad psiquiátrica más común entre las mujeres y la segunda más frecuente en hombres menores de 25 años de edad. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes? Las fobias son reacciones emocionales y físicas a objetos temidos o situaciones temidas. Los síntomas que se pueden incluir son los siguientes: sensación de pánico, horror o terror, reconocimiento que el miedo va más allá de lo normal y de la actual amenaza de peligro, reacciones automáticas e incontrolables apoderándose de los pensamientos de las personas. Puede provocar síntomas físicos asociados como palpitaciones rápidas, dificultad respiratoria, temblores, mareos, sequedad de boca, náuseas y un deseo de escapar de la situación. Todas son reacciones físicas asociadas con miedo extremo. El grado de vergüenza hace que estas señales físicas sean delatoras y las personas se sienten inseguras y vulnerables. ¿Cómo evolucionan las fobias? Las personas fóbicas suelen tomar medidas extremas para evadir el objeto temido o la situación temida, pero esto hace que el cuadro empeore según pasa el tiempo. Se pierde el control para afrontar las situaciones temidas. En ocasiones se producen dificultades para conseguir una pareja por la fobia social. Existen pensamientos autocríticos. Otra característica es no poder olvidar el episodio traumático y repasar lo sucedido reiteradamente acompañado de una sensación de angustia. ¿Cuál es la causa del trastorno de fobia? Evidentemente, existen factores genéticos y ambientales que contribuyen a la aparición de fobias. Se pueden desarrollar en personas que sufrieron una exposición aterradora a un objeto o situación que provocó la fobia, pero en otros casos esta exposición no existe y se postula que la fobia se desarrollaría en personas genéticamente predispuestas. Hay que hacer hincapié también que hay una vinculación con ciertos neurotransmisores cerebrales que cuando se estabilizan a través de la medicación tienden a atenuar o hacer desaparecer inclusive las fobias.
¿Cuáles son los tipos de fobias más frecuentes? Se clasifican en general de acuerdo a la causa de la reacción y al mecanismo de evitación. Primero, la agorafobia. La agorafobia es el miedo a sentirse solo en cualquier lugar o situación donde pareciera que el escape es dificultoso o la ayuda es inaccesible. Las personas con agorafobia pueden evitar permanecer en puentes, calles concurridas o negocios con mucha gente. Algunas personas se sienten incapacitadas, ya que no pueden abandonar sus hogares. Si lo hacen, es con estrés o necesitan estar acompañados de un amigo o miembro de la familia. Esto se suele llamar que cuando el paciente va acompañado de un amigo, de alguien, se le llama que va con su acompañante fóbico. Ese acompañante fóbico les permite deambular con toda tranquilidad. 1 de cada 10 personas tendrán fobia en algún momento de su vida. El 2/3 de las personas que sufren agorafobia son mujeres. Los síntomas usualmente se desarrollan entre la adolescencia tardía y los 30 años. El comienzo puede ser súbito o gradual. La mayoría de las personas con agorafobia sufre este trastorno luego de 1 o más episodios espontáneos de ataques de pánico, intenso terror, acompañado de síntomas como sudoración y dificultad respiratoria. Estos ataques ocurren sin aviso previo, haciendo imposible que la persona pueda predecir estas situaciones que desencadenan esta reacción. Lo impredecible de los ataques de pánico hace que las personas traten de evitar de ir a lugares o permanecer en situaciones donde pueda ocurrir un ataque de pánico. Hablemos de la fobia social, llamado también trastorno de ansiedad social. Es un miedo extremo de sentirse avergonzado frente a los demás durante actividades como hablar en público, encontrarse con gente o usar baños públicos. Hay una situación vinculada a esto de estar en baños públicos, que hay personas, se ve con mucha frecuencia en los hombres, que cuando se sienten observados no pueden orinar. Es prácticamente una consecuencia de este tipo de fobia, ¿no? Una persona con fobia social se siente observada o humillada mientras hace algo frente a otras personas. A veces la situación es habitual, como durante una comida, o al firmar un cheque, o al hablar por teléfono. La fobia social más común es el miedo a hablar en público. Muchas personas tienen una forma generalizada de fobia social, donde las personas evitan o cancelan actividades que les producen temor, así como tener relaciones interpersonales, y el temor puede impedir realizar actividades cotidianas. Esto hace dificultoso el concurrir a trabajar o a la escuela o tener actividades de socialización. Los síntomas físicos asociados con fobia social incluyen sonrojarse, que es una de las cosas más frecuentes, sudoración, temblores, náuseas y dificultad para hablar. La persona cree que los demás lo observan y esperan que cometa un error. Se pierde la autoestima. Puede ocurrir con otros trastornos de ansiedad o depresión. El abuso de sustancias o dependencia puede desarrollarse en individuos que tratan de automedicarse o abusando de alcohol o drogas. La fobia específica. La fobia específica es un miedo extremo a un objeto o situación que generalmente no es peligrosa.
miedo extremo a un objeto o situación que generalmente no es peligrosa.